Vamos a continuar con el curso de Derecho Notariado 4. Ya ustedes pues tuvieron la oportunidad de evaluarse en todas sus asignaturas. Espero de todo corazón que les haya ido muy bien, no solo en mi curso, sino que en todos. Y así pues bueno, ustedes ya están pues culminando sus estudios y aquí no se queda esto, chicos. Así que nos tenemos que seguir preparando y ustedes pues como parte de su enseñanza, aprendizaje, pues bueno, es importante de que estén en las clases y puedan, pues para los exámenes, pues puedan responderlos pues muy fácilmente y también pues estas enseñanzas pues no solo son para sus exámenes, sino que para que ustedes el día de mañana puedan aplicarlas en la práctica, ¿verdad? Porque ustedes ya están a un paso de ser profesionales. Entonces, créanme que todas estas enseñanzas pues son poco de lo que se topan ustedes en la calle el día de mañana y a lo que tienen que resolver si se van a dedicar, ya sea en el campo de notariado, penal, mercantil, civil, laboral, etcétera, ¿verdad? Así que pues bueno, sean bienvenidos. Gracias por estar conectados y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que sería la clase número 7, correspondiente a la semana número 7. Entonces vamos a iniciar con la misma. Bueno. Siguiendo con el contenido del curso y siempre en lo que respecta a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Porque de eso es lo que se trata este curso de la jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, ya vimos todos los pormenores al inicio del curso, todas las generalidades en las cuales se aplican las cosas y los trámites, las gestiones a todos los trámites de jurisdicción voluntaria, los documentos, también los impuestos que se aplican en general a estos trámites. Entonces, pues bueno, ya teniendo eso como base, pues iniciamos a ver todo lo relativo ya en general a cada trámite de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Iniciamos con el que era el trámite que por derecho es el más completo en jurisdicción voluntaria, completo en el sentido de que es el más largo proceso, ¿ya? En cuanto a los trámites de jurisdicción voluntaria. Bueno, también la subasta voluntaria y los demás que veremos, pues también un poquito más, pero digamos que el que más se trabaja, y es más peculiar, pues era el proceso sucesorio intestado, ¿va? Entonces, que conocimos sus etapas y que, bueno, ustedes ya conocen y tienen un poco de conocimiento acerca de ello, ¿va? Entonces, ahora para iniciar el segundo parcial, el contenido del segundo parcial y en continuidad al contenido del curso de los trámites de jurisdicción voluntaria, nos toca ver el trámite de identificación de tercero. ¿Ya? Este trámite de identificación de tercero, que también es un trámite que sí se da bastante, tanto como el trámite de identificación de tercero, cambio de nombre y el proceso sucesorio intestado, me atrevo a decir que son los trámites de jurisdicción voluntaria o los tres de jurisdicción voluntaria que más trabajan los notarios. Ya, de mi parte, el trámite de identificación de tercero, lo que va del año, yo creo que voy realizando ya, si no estoy mal, como 6 trámites. Este año, pues sí, he tenido demanda en este trámite de identificación de tercero. Y pues bueno, ya, pues no es tan complicado como el de proceso sucesorio, complicado en el sentido que es más corto, ¿va? Es un trámite corto, ya ustedes lo van a ver a continuación, ¿va? Entonces, iniciamos con el mismo. Iniciamos sabiendo que el objetivo de la clase para que ustedes tengan el día de hoy en cuanto a este trámite es que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala puedan comprender los fundamentos sustantivos
¿ya? Que rigen la identificación de tercero y su diferencia con la identificación de persona. Ya veremos estas diferencias porque muchos confunden la identificación de persona con el cambio de nombre y con la identificación de tercero, cosas que son trámites totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, que puedan ver esto, ¿verdad? Es un objetivo de la clase que creo que es muy importante para el mismo. Y asimismo también pueda conocer los procesos legales y documentos requeridos para tramitar la identificación de terceros. Bueno, iniciamos entonces con la identificación de tercero. Generalidades. El nombre es el signo que distinguirá de por vida a cada una de las personas. Eso lo sabemos nosotros y lo vimos, recuerdo yo, en el curso de Derecho Civil 1, cuando iniciábamos a ver la persona, ¿ya? Que, ¿Qué es lo que identifica a la persona? Entonces, estoy dando un poquito de las generalidades para aplicarlo a este trámite y que en Derecho Civil 1 fue visto también, ¿va? Aquí nos establece, todas las personas tienen derecho a un nombre. Eso lo sabemos, ¿va? Todos como seres humanos, uno de nuestros derechos es de que tenemos el derecho de identificarnos, de que nos reconozcan por un nombre, ¿ya? Porque es el que nos identifica, ¿verdad? Todos tenemos un nombre. Puede que muchos coincidamos y tal vez yo tenga muchas alumnas que se llamen Gladys o que se llamen Gladys Lorena o qué sé yo, ¿verdad? Igual, como hay muchos que dicen, ay, se llaman iguales, ¿verdad? Pero no son la misma persona, ¿ya? Los identifican de otras, ¿verdad? Entonces dice, todos tenemos derecho a un nombre para que los identifiquen y que ese nombre pues nos lo podamos desarrollar en la vida comunitaria, en social, en nuestros ambientes laborales, jurídicos, familiares, etcétera, ¿verdad? El nombre nos identifica para con todos en todos estos ámbitos, ¿verdad? Entonces aquí nos señala el artículo número 4. El artículo número 4 que nos establece el nombre, que es la identificación de la persona, ¿verdad? No el trámite de identificación de persona, porque ese es la que hace diferencia a lo que es la identificación de la persona al trámite de identificación de persona. Ya, muy, muy, por favor, muy en cuenta esto, no lo vayan a confundir. ¿Qué nos establece eso? La persona individual se identifica con el nombre. La persona individual se identifica con el nombre. Cada uno nos identificamos con un nombre. Con que se inscribe su nacimiento en el registro civil de las personas, ¿verdad? Ahora ya sabemos qué es el RENAP, ¿verdad? Entiéndase RENAP. El que se compone, vemos acá, el nombre. Yo recuerdo, yo creo que todavía tengo algunos alumnos acá que yo tuve la oportunidad de darles derecho civil, ¿no? En el cual dice, el nombre se compone del nombre propio y del apellido. Es decir, el nombre abarca el nombre y apellido, ¿verdad? De sus padres casados o de sus padres unidos o no casados que lo hubieran reconocido. ¿Ya? Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta y los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre de que les dé la persona o institución que los inscriba. Bueno. Entonces, bueno, de ahí sigue más, ¿verdad? Y ya el artículo 5 ya se refiere a la identificación de persona. Entonces vemos acá que el nombre es con el que se identifica a una persona. Y a lo que voy, a lo que vamos a seguir diciendo es, ¿pero qué sucede?
Sucede que cuando una persona utiliza en sus relaciones sociales y comerciales comunes otro nombre distinto del que fue registrado, ante ese hecho es necesario que la legislación o nuestro ordenamiento jurídico prevea que puede hacer la identificación la persona directamente interesada o bien lo puede hacer terceras personas interesadas, ya sea porque el titular del nombre ya haya fallecido o esté ausente. Entonces aquí, jóvenes, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo mi nombre con el que fui inscrito, ¿verdad? Pero yo utilizo otro nombre distinto del que está registrado, del que está inscrito en el registro civil de las personas, puedo tener algún inconveniente ante un trámite, ¿verdad? Entonces, ¿qué procede acá? La ley me establece que yo puedo hacer una identificación de persona a lo que establece el artículo 5, ¿ya? Pero si yo no estoy o ya fallecí, ¿quién lo puede hacer en mi nombre? Cualquier interesado, o sea, que tenga un interés directo, lo tiene que probar, puede hacer esa identificación, pero ya no se llamará identificación de persona, porque la identificación de persona lo hace la persona directamente. Si yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo, si yo como Gladys Lorena Cuta Sánchez, ese es mi nombre inscrito en el registro civil de las personas, pero yo, pues en algunos, pues fui a inscribirme a un diplomado, por ejemplo, ¿verdad? O fui a sacar mi licencia, que ahora ya no es de que, o sea, ahora todo es con el DPI, ¿verdad? Pero antes, con la cédula de vecindad, pues bueno, había muchos errores y que por eso es de que devienen estas identificaciones de persona e identificaciones de tercero. Pero entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo en algunos, o recibí un diplomado y me inscribí como Gladys L. Acuta. Y se confundieron y me pusieron Gladys con I latina y el L tal vez le pusieron Lorenzana y en vez de ponerle Ajuta, pues Acuta le pusieron Ajuta, ¿ya? Y así quedó, o tal vez así salió mi licencia, entonces ya difieren, entonces dicen, no, pero este nombre no es el de Gladys Lorena J. Sánchez, es de otra persona. Y yo vengo, no, sí es el mismo, yo soy la misma, la que posee ese documento o ese título, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La ley me dice no. Entonces, para que se reconozca que usted es la misma persona, entonces hay que hacer una identificación de persona, en el cual indiquen que Gladys Lorena Cuta es la misma que Gladys Lorenzana Ajuta. Ya, no sé si me estoy dando a entender en esto. Y esto regularmente se da de personas que lo hacían con el perdón, con la cédula de vecindad, ya, porque los registradores se tendían a confundir y como todo eso lo llenaban a mano, entonces no coincidía, ya. O a veces solo ponían un apellido y resulta que tenía dos apellidos. Entonces, por eso es que está regulado esto de la identificación de terceros y la identificación de persona. Pero ¿qué pasa? Siguiendo con mi ejemplo. En mi ejemplo, yo ya no lo arreglé en vida. Yo ya no lo arreglé en vida y fallezco. O yo me fui al extranjero y no y me fui por un par de años y tengo que tramitar algo y me dicen, ay, está ese problema. Yo no puedo venir y regresar solo por eso y hacer este trámite acá. Entonces necesito que otra persona lo haga por mí. Pero en su mayoría, la identificación de tercero la realizan las personas de cuyos parientes ya han fallecido,
¿verdad? Y se topan con que tienen que hacer, por ejemplo, el trámite de sucesorio, del proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Y yo les recuerdo que cuando vimos los preliminares de los documentos que acreditan el parentesco o el interés que tengan las personas, muchas veces ocurre, bueno, es el hijo del causante, ¿verdad? Y presenta su certificado de nacimiento. eh, y no coincide en donde dice nombre del padre, Mario Melgar. Y que si en su defunción de hoy, en su nacimiento del causante, dice Mario René Melgar. Entonces no es la misma persona, le están diciendo, bien, él fue mi papá. Bueno, si es su papá, haga una identificación de tercero. Ya. Entonces, la identificación de tercero, chicos, procede cuando esta persona, en su mayoría, pues ha fallecido, ya no está presente. Entonces, dejó este problema de su identificación de persona incompleto. No lo pudo realizar en vida. Entonces, quedemos en cuenta que si la persona está viva y quiere corregir esto de sus nombres, va a ser una identificación de persona. Pero si la persona no está, lo tendrá que hacer otra persona por ella, ¿ya? Entonces, en este caso se llamará una identificación de tercero, ¿ya? Esa es la diferencia en ese sentido. Entonces, vemos acá, regresemos a la diapositiva, dice, ante ese hecho es necesario que la legislación o nuestro ordenamiento jurídico prevea que pueda hacer la identificación directamente interesada, que puede hacer la persona directamente interesada o bien lo pueden hacer terceras personas, ¿verdad? Si es la persona interesada, pues es un trámite de identificación de persona. O si lo pueden hacer terceras personas, sería un trámite de identificación de tercero. Ahora bien, la identificación de persona no es un trámite de jurisdicción voluntaria. Entiendan acá, muy importante. Por favor, jóvenes, pongan atención y vean lo importante acá, que es que ustedes reciban las clases y puedan tener conocimiento de esto, ¿verdad? Porque muchas veces en las diapositivas pues no metemos toda la información que querramos, ¿verdad? Pero sí yo por lo menos trato de explicárselo todo en clase, ¿verdad? Y esto también es contenido del examen, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta, por favor, muy importante, la identificación de persona no es un trámite de jurisdicción voluntaria, ¿ya? No lo es, pero ¿por qué lo hacemos mención? Porque es un trámite que pueden hacer las personas directamente si son o tienen problemas con su nombre, ¿ya? Y es muy distinto al del cambio de nombre, que este sí es un trámite de identificación, es un trámite de jurisdicción voluntaria el cambio de nombre. Entonces, vamos a ver, cuando veamos el cambio de nombre, también voy a tocar el tema de la identificación de persona, que vuelvo a repetir, no es un trámite de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque al yo tener un problema con mi nombre, si está registrado indistintamente con otros nombres, pues puedo arreglarlo. Y el artículo 5 que me establece del Código Civil y el artículo 440 del Código Procesal y Mercantil. Son dos que van de la mano. Y veamos primero, y si tienen su ley, los invito a que la tomen y por favor vayamos juntos y leamos. Dice, primero voy con el artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. ¿Ven? Uso un nombre distinto al que está en mi partida de nacimiento. O use incompleto su nombre. En este caso yo tal vez solo pondría, mi nombre completo es Gladys Lorena Acuta Sánchez. Pero yo me acostumbré a solo poner Gladys Acuta. Gladys Acuta. Ya. Entonces,
puedo tener un problema después. Entonces tengo que hacer mi identificación de persona. Si yo estoy viva, ¿verdad? Dice, o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden. Y aquí viene lo que debemos hacer. Pueden establecer su identificación por medio de declaración jurada. Y aquí de una vez nos está diciendo el trámite que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Cómo realizo yo una identificación de persona? Aquí no lo dice, mediante una declaración jurada. Pero esa declaración jurada, dice, debe hacerse en escritura pública. Muy importante. Tengo que hacerlo en escritura pública. Y ustedes dirán, no, pero las escrituras públicas son solo para los contratos de compraventa, donación, arrendamiento, usufructo, etcétera. No. Aquí nos establecen, y ustedes dirán, pero las declaraciones juradas se hacen en acta notarial, lo vimos en derecho notariado 2. No, aquí la ley nos establece que esta declaración jurada, específicamente esta, debe hacerse en escritura pública. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Dice, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona, si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieron la patria potestad. ¿Ya? Entonces, vean acá, aquí viene la diferencia, dice. Esto del segundo párrafo, dice, también podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí ya nos estira y nos está hablando del trámite de identificación de tercero. Ya, este segundo párrafo, ¿ven cómo un artículo es muy importante y hay que analizarlo detenidamente? Hay artículos que así son. Y veamos, luego vemos el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? ¿Qué nos establece este artículo? Veamos, solicitud, pero el título es identificación de persona. Veamos, dice, cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usare nombre incompleto o omitiere alguno de sus apellidos. Estoy repitiendo básicamente o estoy recitando prácticamente el artículo 5 del Código Civil, ¿va? Podrá, aquí también me está dando el trámite, podrá ante un notario, pero aquí una vez nos está diciendo que este trámite lo puede hacer ante un notario, conforme lo establecido en el Código Civil. ¿Y qué establece el Código Civil? Que lo tengo que hacer en declaración jurada en escritura pública. Conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública, ¿ya? El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente, es decir, al registro civil de las personas, para la anotación de la partida. Ahí termina lo referente a la identificación de persona. Ahí termina, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿ya? Si leemos esto, ¿cómo nos dice que tiene que hacerse? Una declaración jurada en escritura pública. Entonces, de una vez descartamos que sea un trámite de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque al tenor de lo que establece el artículo 2 del decreto 54-77 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, nos establece en uno de sus principios, en el artículo 2, de que todas las actuaciones deberán ser por escrito, ¿verdad? Ya vamos a ver, aquí nos establece. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar en acta notarial. Entonces aquí descartamos totalmente
que la identificación de personas sea un trámite de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tiene que hacerse en escritura pública. Y el principio de toda jurisdicción voluntaria es que todo tiene que hacerse en acta notarial y en resoluciones, ¿verdad? No debemos de olvidar ese principio. Entonces, ¿cuál es el trámite de la identificación de persona? ¿Ya? Sabiendo que no es un trámite de jurisdicción voluntaria. Pues bueno, si yo, retomo mi ejemplo, si yo tengo que corregir que Gladys Ajuta y Gladys Ajuta y Gladys Lorena Ajuta Sánchez son la misma persona que me identifica a mí como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acudir al registro civil, tengo que acudir ante un notario que le llevo mi certificado de nacimiento, mi DPI y los nombres con los cuales pues tengo ese problema y me quiero reconocer, ya me quiero identificar. Entonces hago esta declaración jurada ¿en qué? En escritura pública. Ok, la facción al notario. Y dice este artículo 440, el testimonio de esta declaración jurada lo remito al registro civil de las personas para que hagan la anotación correspondiente. Ellos lo hacen y ahí ya quedo con mi identificación de persona. ¿Ven qué fácil? 2 pasos nada más en el entendido que no es un trámite de jurisdicción voluntaria. Solo tengo que acudir ante un notario y hacer el acta de declaración jurada realizada en escritura pública. El notario la facciona, realiza el testimonio correspondiente y se remite al registro civil de las personas para que éste inscriba y haga la anotación de la identificación de persona. Entonces ahí ya solventé ese problema que tenía y ya en mi certificado de nacimiento aparece la anotación que Gladys Lorena Acuta Sánchez, Gladys Ajuta y Gladys Acuta son nombres que identifican y que corresponden a la misma persona. Ese es un trámite de identificación de persona. Así de sencillo, ¿ya? Que sí se da a muchos jóvenes, más que todo para las personas mayores, pues entiéndanse mayores que tuvieron su cédula de vecindad y que estuvieron en muchos proyectos. Y miren, por ejemplo, en las cédulas de vecindad, ya se los he dicho, hay muchos problemas con estas personas que no coincide el nombre inscrito en la cédula de vecindad con el que está ya en el certificado de nacimiento y en el DPI, ¿verdad? Entonces se tienen que hacer esta identificación correspondiente. Bueno, eso es en cuanto a el trámite de identificación de persona. Ahora entramos de lleno al trámite de identificación de tercero. Ok. Aquí la persona no está allá, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? La identificación de tercero es el trámite de jurisdicción voluntaria. Ven, aquí se establece que es un trámite de jurisdicción voluntaria a través del cual una persona, ¿ya? Una persona distinta y diferente de la que se trata de identificar. Es decir, vuelvo a repetir, la persona no está, pero yo voy a hacer el trámite. ¿Ya? ¿Soy la misma persona de la que no está? No. Por eso dice distinta y diferente de la que se trata de identificar. ¿Ya? Inicia las gestiones con el propósito de que se reconozca que una persona ya falleció por lo regular. No quiere decir que solo las personas que ya fallecieron pues pueden hacer el trámite de identificación de personas. Puede ser que una persona no esté acá, esté en el extranjero y necesita hacer el trámite de identificación. Ahí sería
pues identificación de persona, pero como no está, no lo puede hacer directamente esta persona, pues bueno, lo hace un tercero, entonces es un trámite de identificación de tercero. Estaríamos frente a un trámite de identificación de tercero. Ok. Entonces dice, inicia las gestiones con el propósito de que se reconozca que una persona que ya falleció por lo regular, es decir, que es lo que más se da. De hecho, yo en todas mis identificaciones de tercero, todas han sido por personas que ya fallecieron, ¿ya? O que está ausente, ¿ya? Utilizó, es decir, esta persona que está ausente o que ya falleció, utilizó varios y diferentes nombres, diferentes con respecto al que consta en su respectiva inscripción registral de la partida de nacimiento, ¿ya? Por ejemplo, jóvenes, miren, yo, yo he tenido varios casos, ¿verdad? En proyectos de, del INTA, tal vez ustedes han escuchado o se les hace conocido cuando vieron derecho agrario, ¿va? En cuanto a que era una institución del Estado que regalaba tierras, ¿ya? Cuando esta desapareció, viene y lo absorbe el Fondo de Tierras, una institución que está vigente actualmente. Imagino que algunos han conocido esta institución, pero esta institución, bueno, y también está UDEVIPO también actualmente, que también son instituciones que regalan tierras a las personas. El INTA en su oportunidad dio títulos provisionales o títulos de propiedad. Digamos que era pues como, entiéndase un título, ¿verdad? Así como el título de sus diversificados. Así eran los títulos que entregaba el INTA. Y decía a Juan Tomás Pérez. Y tal vez lo tomaron, yo lo veo así muy detenidamente, muy particular, que tal vez solo decían, ¿cuál es su nombre? Y si el señor se llama Juan, Juan Alberto Tomás González, pero él dijo, ¿y cuál es su nombre? Juan González. Y el Juan Alberto Tomás. Pero él, por su ignorancia, solo dijo un nombre y un apellido. Y así se quedó inscrito. Y así se quedó inscrito en el título. Y esta persona, pues después, pues tuvo su DPI y como está inscrito prácticamente. Pero hay un título de propiedad antiguo que quiero hacer valer derechos. Pero como ya falleció, entonces yo como hija, yo digo, sí, él era el propietario, él fue el beneficiario, pero aquí solo dice Juan Rodríguez, no es Juan Tomás Rodríguez González. Haga una identificación de tercero, en el cual indique que Juan Rodríguez y Juan Tomás González o Juan Alberto Tomás González Rodríguez es la misma persona, entonces podemos continuar con el trámite y ya le podemos dar la tierra. Porque eso quedó haciendo el Fondo de Tierra, resolviendo estos casos inconclusos del INTA. Entonces, es ahí donde procede muchas veces la identificación de tercero, ¿ya? Entonces viene la persona interesada y realiza este trámite, ¿ya? Y hace constar que, por ejemplo, va su papá, su tío, su esposo, etcétera, se identificaba con estos nombres. ¿Ya? Hacia eso viene la identificación de tercero. Bueno, en el trámite de jurisdicción voluntaria de identificación de tercero, nos encontramos, dice acá, con el hecho de que quien inicia el trámite no es la misma persona. Quien inicia el trámite no es la misma persona. Es una de las reglas, ¿verdad? Es una de las reglas para este trámite. Ok, pues
dice acá, una de las reglas es de que quien inicia el trámite no es la misma persona, puesto que ya falleció o no está presente o no se le localiza y se tiene que realizar este trámite. Se necesita enmendar una situación de hecho, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Entonces, entonces dice, esta persona necesita o es necesario enmendar esta situación de hecho bajo otra circunstancia que debió haber sido resuelta por la persona cuando estaba en vida. Pero como no lo hizo, entonces toca que hacerlo por un tercero. Por eso es de que aquí viene el nombre de identificación de tercero, porque yo voy a identificar a esta tercera persona que se, valga la redundancia, se identificaba con otros nombres diferentes a los que estaba inscrita en el registro civil de las personas, ¿verdad? Dice, las personas que sobreviven pueden recurrir a este procedimiento y así hacer efectivo los derechos en lo que corresponda, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Vamos directamente a este trámite de jurisdicción voluntaria de identificación de tercero, ¿ya? Y voy a iniciar con el acta de requerimiento. Aquí sí ya me voy a cumplir con lo que establece el decreto 54-77 del Congreso de la República, ¿verdad? Que todas las actuaciones deben hacerse en acta notarial, salvo las resoluciones, ¿verdad? Entonces, aquí sí estoy cumpliendo con este trámite, porque el trámite de identificación de tercero sí es un trámite de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces dice, acta de requerimiento. ¿Cuál va a ser mi base legal? El artículo 440, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 2 del decreto 54-77. Bueno, ya vimos que el artículo 2 del decreto 54-77 es de que todas las actuaciones deben hacerse por escrito, ya en acta notarial, salvo las resoluciones. Entonces aquí estoy dando cumplimiento a ello. Dice, en esta acta se procede a identificar legalmente al promoviente del trámite, así como también la persona que se quiere la identificación. Para ello, se deben presentar los documentos respectivos. Bueno, antes de leer los documentos respectivos, mi otra fuente legal para este trámite es el artículo 440, segundo párrafo. Por eso hago la excepción. Segundo párrafo. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 440? Y si ustedes pueden anotarle ahí, en ese inicio del segundo párrafo, por favor pueden ponerle identificación de tercero, porque lo que se refiere al primer párrafo de ese artículo es que corresponde al trámite de identificación de persona, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces dice, segundo párrafo, la identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. Recuérdense que la jurisdicción voluntaria puede ser judicial o extrajudicial. ¿Ah? La solicitud se mandará a publicar en el Diario Oficial en un edicto, ¿ya? Entonces, la identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario, ¿verdad? Entonces, se deben presentar los documentos respectivos, ¿ya? ¿Qué documentos respectivos, verdad? Voy a presentar. Bueno, por ejemplo, si yo soy hija
de la persona que quiero identificar que ya falleció, pues bueno, debo de presentar mi documento personal de identificación, es decir, mi DPI, el certificado de nacimiento y defunción de la persona a quien se le identificará. Esto es muy importante, jóvenes. Es muy importante porque sin estos dos documentos no puedo yo iniciar el trámite. Sin el certificado de nacimiento y la defunción. Y les cuento un caso particular, ¿verdad? Yo, como les digo, gracias a Dios, pues he tenido muchos trámites de identificación de tercero este año, pero ahorita estoy en stand-by con uno porque no me pueden extender el certificado de nacimiento de la persona, porque tiene dos certificados de nacimiento esta persona. Solo tuvo un DPI, pero miren aquí lo confuso que se dio, ¿verdad? Entonces, esta persona tenía dos certificados de nacimiento. No sé qué pasó y todavía estoy en trámite entre RENAP por esa situación. ¿verdad? Se elevó ante el directorio y todo esto, ¿verdad? Pero no me pueden extender el certificado de nacimiento, solo el de defunción. No sé qué pasó ahí, ¿verdad? Es un caso insólito. Pero como no tengo el certificado de nacimiento, no puedo iniciar el trámite. Tengo todos los demás requisitos. Tengo el documento personal de identificación de la persona interesada, tengo el certificado de función de la persona que se desea identificar, los documentos que acrediten la identificación del tercero, la declaración testimonial, lo tengo todo. Pero si no está el certificado de nacimiento, no puedo hacer nada, no puedo iniciar. ¿Por qué? Porque este trámite al finalizar, donde se inscribe o donde se razona, es en el certificado de nacimiento. ¿ya? Entonces, muy importante. El segundo requisito es vital. Sin eso no pueden ustedes iniciar un trámite de identificación de tercero. Viene y dice, los documentos respectivos, doy recapitulando. DPI, de la persona que va a promover las diligencias. Certificado de nacimiento y defunción del que se va a identificar, de la persona que ya no está, es decir, al que se va a identificar. Documentos que acrediten el interés para realizar el trámite de identificación. Si es el hijo, ¿cómo voy a probar que es el hijo? Pues entonces presento certificado de nacimiento, en el cual, pues bueno, acredito la filiación, así él es hijo de él. Si es esposa, certificado de matrimonio. Certificado de matrimonio. Así, si era esposo de él. Si es papá, ok, certificado de nacimiento también. Así, él es mi hijo y todo. Y así sucesivamente. Los documentos que acrediten esa afiliación y ese interés en el cual van a realizar ese trámite. Declaración testimonial de dos personas, por lo menos, es decir, que pueden ser más, pero la ley me exige dos personas que vayan a dar esa declaración testimonial. Dice, ¿quiénes pueden ser parientes para que hagan saber la notoriedad de la persona a quien se identificará? ¿Por qué se pide esta declaración testimonial? Porque, bueno, por ejemplo, yo, si quiero hacer la identificación de tercero de mi abuelita, por ejemplo, porque mis padres pues los tengo todavía, gracias a Dios, pero bueno, de mi abuelita. Entonces, yo tramito, pero yo no puedo hacer la notoriedad de ellas, las tienen que hacer otras personas diferentes que hagan la notoriedad que sí, efectivamente, mi abuelita sí se identificó con esos nombres, ¿ya? Y esta declaración testimonial yo la ofrezco al inicio de mi trámite, ¿ya? Por eso es de que todo esto tiene que estar bien al iniciarse el trámite, ¿verdad? Bueno, ¿están claros estos requisitos? Espero que sí. Ejemplo de un acta de requerimiento. Bueno,
vengo y redacto esto conforme a las actas que hace relación el artículo 60 al 62 del Código Notariado, ¿verdad? Y en cumplimiento a que todas las actuaciones se harán constar en acta notarial según en el artículo 2 del decreto 54-77. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo hago comparecer a la persona, ¿verdad? En este caso era hijo de la persona que ya falleció, dice, comparezco a la persona con sus generales y dice, quien requiere mis servicios notariales a efecto de que se tramite ante mis oficios notariales las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero, de quien en vida fuera su padre, el señor tal y tal, razón por lo cual procedo de la manera siguiente y bueno, ya empiezo a decir todo lo que sucede, ¿verdad? Que la persona quedó inscrita en la partida de nacimiento tal y tal, que usó también los nombres de XX y XX, además de los que cuenta y está inscrita en el registro civil de las personas, ¿verdad? Ok. Hago el acta de requerimiento. Pregunto qué impuestos se deben de cubrir acá. Pues bueno, según recordamos, vimos al inicio de los impuestos que cubrían todos los documentos. Esta, como es un acta notarial, pues bueno, va a cubrir el impuesto de 10 quetzales en timbre notarial y de 50 centavos por hoja, ¿no? Al tenor de lo que vimos en la diapositiva, pues la persona me va a presentar los documentos correspondientes, en este caso el certificado de nacimiento y de defunción, que como les dije, son principales. Sin esto, no se puede iniciar el trámite, ¿verdad? Bueno, de ahí iniciamos con el segundo, continuamos, mejor dicho, con el segundo paso, que es la primera resolución, contenida de dándole el cumplimiento a lo que establece el artículo 2 del decreto 54-77, el cual establece que todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Aquí voy a eso, ¿verdad? Las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero deben de contener, y ya vimos, ¿verdad?, qué requisitos tenían que contener las resoluciones. Esta es una resolución de trámite, dice. La primera resolución, a través de la cual se da por iniciado el trámite, recibida la documentación que se ha aportado al y el ofrecimiento de declaración de testigos, y se ordena la publicación del edicto. Eso hago yo saber en mi primera resolución. Y aquí viene un ejemplo, ¿verdad? De esta. Dice acá, notaría de la licenciada Gladys Amnacuta Sánchez, la dirección y todo, ¿verdad? La fecha. Cumpliendo con lo que establece el artículo 2 del decreto 54-77. Y aquí ya inicio. Se tienen por iniciar las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero de la persona X, promovidas por el señor, quien las está promoviendo XX. Entonces ya empiezo. Segundo, con el acta notarial de requerimiento y documentos presentados se forma el expediente respectivo. Ok. Tercero, se tienen por ofrecido los medios de prueba individualizados, es decir, los que yo presento, los documentos, los DPIs, las certificaciones de nacimiento, etcétera, ¿verdad? Dice, se tienen por ofrecido los medios de prueba individualizados y presentados los documentos relacionados. También digo, hágase la publicación correspondiente, que es el siguiente paso, ¿verdad? Y oportunamente facciónese el acta de notoriedad que en derecho corresponde. De una vez estoy diciendo lo que va a proceder en el trámite que estamos viendo, ¿verdad? Mi firma y sello, esta resolución está afecta a el impuesto notarial de 2 quetzales, ¿verdad? Ya se recuerdan de eso. El tercer paso, perdón, sería la notificación de la primera resolución, ¿verdad? Hacia eso se refiere este primer paso. Bueno, esto según lo que establece el artículo 66 y 67 del
Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? ¿Qué establecen estos artículos? El artículo 66, clases de notificaciones. Hacemos cumplimiento a esta, ¿verdad? Y el 67 nos establece que se notificará personalmente a los interesados, a sus legítimos representantes, la demanda, comisión en la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Estoy dando cumplimiento a estos artículos, ¿verdad? Entonces, me voy a esta. Aquí ya notifico. Notifico en el municipio de Chimaltenango, apartamento de Chimaltenango, siendo la Regularmente se hace el primer día. Notifico la resolución que antecede a el que está tramitando. Quien enterado era lo que les decía, firma o no firma. Si tengo que colocar. Si firma, aquí me firma y ya luego pongo las palabras ante mí, mi firma y sello. Doy fe, ¿verdad? Si no firmara, aquí colocaría quien enterado no firma. Entonces aquí ya iría por mí y ante mí, la firma, ¿verdad? Impuestos a que está afecto esta notificación, no está sujeta a ningún impuesto, ¿verdad? Cosa muy importante también que deberían de recordar y de saber que esta no lleva, ¿verdad? La notificación no lleva ningún impuesto. Bueno, como cuarto paso sería la publicación del edicto, ¿ya? Cumpliendo a lo que establece el artículo 440 también, segundo párrafo, ¿verdad? Creo que aquí le voy a agregar también el segundo párrafo. Okay. Entonces, si nos vamos a lo que establece este artículo en el segundo párrafo, que ya le di lectura, pero para que volvamos a leerlo, para que se le quede bien, ¿qué nos establece este artículo? La identificación de tercero, me voy siempre al segundo párrafo, ¿eh? Se podrá pedir dice, se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto. Ya, aquí está. Estoy dando cumplimiento a esto, dice. ¿Y qué debe contener el edicto según la ley? Dice, en un edicto, dice, que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide. Los nombres de apellidos que hubiera usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. Dice, el solicitante aportará la documentación que tuviera y proporcionará la información de testigos pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Ok, eso es para el acta de notoriedad. Muy bien, entonces dice, se realiza la publicación del edicto en el diario oficial y deberá consignarse el nombre completo, lo que vimos en la ley, ¿verdad? A quien se intente identificar, así como los nombres y apellidos que hubiera utilizado y públicamente. Una vez publicado el edicto, se debe esperar a que transcurra el plazo legal de 10 días en los cuales es factible que pudiera presentarse opinión. Veamos entonces. Yo vengo y redacto mi edicto. Este es un ejemplo de una publicación de edicto. Bueno, esta no es la publicación, pero es lo que yo quiero que se publique. Yo lo redacto y lo llevo al diario oficial de Centroamérica para que ellos realicen la publicación. Y vean acá, yo ya digo, Pedro Quinchinacu, que es la persona que está promoviendo esas diligencias, promovió ante mí las diligencias voluntarias especiales de identificación de tercero. Aquí ya menciono, como dice, con el nombre completo con el que está inscrito a la persona que se quiere identificar, ¿verdad? Dice, quien en vida usó y fue conocido como, y aquí ya voy, ¿verdad? Todos los nombres que quiero que identifiquen a esta persona. En este caso,
solo es con un nombre. A veces son como 5 o 6 nombres, ¿verdad? Todo eso lo hago saber en el edicto. Entonces aquí digo, cito a quienes se consideran afectados con su identificación, el lugar y fecha y tal, ¿no? Aquí está mi firma y sello, la dirección y el sello de recibido del diario. Bueno, de aquí ya me emiten la orden de pago, ¿verdad? Esto es regularmente lo que se paga en un edicto. Bueno, como era poco, pues eso va, pero ahí lo van calculando conforme a cada palabra que se contenga, ¿verdad? Luego, bueno, aquí en la emisión de la factura, si se dan cuenta, fecha de publicación aquí dice 5 de julio del 2022 y yo lo fui a dejar 29 de junio del 2022. O sea, es poco el tiempo para que se publiquen los edictos correspondientes. Entonces, aquí yo ya sabía que esa fecha iba a salir publicado ese edicto, ¿verdad? Entonces, hacia eso se refiere. Entonces, la publicación iba a salir el 5 de julio. Entonces, ya vengo yo y el 5 de julio yo ya compro el diario y veo que sale la publicación del edicto correspondiente. Ahí está la publicación del edicto. Entonces, lo mismo que yo redacté en mi hoja Word, ¿verdad? Lo mismo lo traspasan al diario oficial, ¿verdad? Al periódico, por decirlo, para que salga publicado y si hay alguna oposición o algo, pues tienen 10 días para realizar este trámite correspondiente, sería a la oposición del mismo, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya hice la publicación, ya la obtengo. Además de eso, también sale la certificación en el electrónica, porque ahora a partir de esa reforma, pues bueno, la reforma que hubo, pues bueno, ahora los edictos también pues salen a través de certificaciones electrónicas y aquí es donde les digo, ojo, mucho ojo, porque a veces, bueno, anteriormente a estas publicaciones electrónicas, las instituciones pues solamente pedían los edictos como tal, así como que el que les mencioné, ¿verdad? En original y copia, obviamente, porque se tiene que presentar, ¿verdad? Pero ahora el registro civil de las personas pide las dos cosas. Si yo solo llevo el edicto, es decir, si yo solo llevo esto, no me reciben el trámite. Me tengo que adjuntar también este edicto electrónico, por decirlo así, ¿verdad? Que me lo mandan al correo, eso sí, ¿verdad? Pero la ley pues indica que solo es la publicación. Bueno, la ley indica, ¿verdad? Que a partir de que se dio la reforma, pues esto es lo válido, pero las instituciones piden este y este, ¿verdad? No solo piden una cosa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es algo a lo que nos tenemos que acoplar, ¿verdad? En cuanto a la forma de trabajar de las instituciones, ¿verdad? Entonces, también se presenta esta publicación electrónica, ¿verdad? Que se lo mandan a uno en el correo cuando uno va a realizar el edicto, pues le piden los datos y del correo, entonces a uno se lo mandan y pues uno ya solo lo descarga y lo imprime, ¿verdad? Bueno, eso sería en cuanto a la publicación del edicto. Y lo que les decía, ¿verdad? Una vez publicado, dice, el edicto se debe esperar a que transcurra el plazo legal de 10 días. ¿No? Se debe, o sea, a partir de, veamos, esta fecha. El edicto iba a salir publicado el 5 de julio. Salió publicado el 5 de julio. ¿Ya? Sí, aquí en la publicación electrónica podemos ver hasta abajo que dice publicación realizada en el portal electrónico del Diario de Centroamérica del martes 5 de julio de 2022. Entonces, ese día salió publicado. Ok, entonces yo tengo que esperar a partir del 5
10 días hábiles, no 10 días de corrido, 10 días hábiles, ¿verdad? En los cuales es factible que pudiera presentarse oposición. ¿Qué pasa si hay oposición? Veamos, dice, si la hubiere, si hubiera oposición, el notario debe de abstenerse de seguir conociendo y procederá a remitir el expediente a un juez, ¿ya? A un juez de primera instancia de la circunscripción correspondiente a efecto de que él conozca y pueda resolver, ¿ya? Entonces mi obligación es de que si hay oposición en ese lapso de 10 días, dejo de conocer y lo remito a un juez de primera instancia del ramo civil, ¿verdad? Para que él pueda pues resolver, ¿verdad? En materia de su competencia, ¿verdad? Bueno, ya pasaron los 10 días. Ya puedo realizar mi acta de notoriedad, ¿ya? Viene acá, dice, acta de notoriedad. Si transcurren los 10 días de publicado el edicto y no existe oposición, es decir, que todos están con normalidad, ¿qué pasa? El notario puede proceder a realizar el acta notarial de notoriedad en la que hará constar la identificación de tercero. Ven acá. Si se recuerdan al inicio cuando vimos lo de la identificación de persona, solo era de hacerlo en declaración jurada, en escritura pública, hago las advertencias de cómo es de que estoy identificada con los otros nombres, se hace el testimonio especial y se remite al Registro Nacional de las Personas, es decir, RENAP, ¿verdad? Aquí ya terminé, ¿verdad? Pero en el trámite de identificación de tercero, hasta acá, hasta este punto, es donde yo ya puedo hacer la notoriedad. Y si se recuerdan, en la presentación de documentos ofrecía yo la declaración testimonial. Esa aquí va, ¿ya? Aquí va esa declaración testimonial de los dos testigos para que ellos hagan la notoriedad del caso correspondiente, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Si transcurren los 10 días de publicado el edicto y no existe oposición, el notario puede proceder al acta notarial de notoriedad, en la que hará constar la identificación de tercero, ¿ya? El acta referida debe contener lo que está en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, que el acta debe de cumplir con estos requisitos. Veamos cuáles son. Okay. 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y su título es Acta de Notoriedad, ¿ya? En el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440 y pasado el término para la oposición, sin que se haya hecho valer, el notario, dice acá, podrá constatar la notoriedad de la identificación de un tercero que contendrá el nombre de la persona, ¿ya? Declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud, ¿ya? Es decir, tenemos que ser bastante escuetos en cuanto a la redacción, ¿va? Que no tenemos que abarcar mucho, sino que solo lo necesario. La declaración jurada de los dos testigos, muy importante, cuando menos, es decir, pueden haber más, ya se los dije, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Cuarto, relación de los documentos que se han tenido a la vista. Y décimo, dice, declaratoria de la notoriedad de la identificación justificada suficiente a un juicio de notario, ¿verdad? Entonces, luego de que yo presento todo esto, yo ya puedo declarar la notoriedad de la persona, ¿verdad? Según los documentos que me dicen. Eso es lo que debe de contener el acta de notoriedad,
Y veamos acá. Viene el acta de notoriedad y yo ya esperé que pasara el plazo, no hubo oposición alguna, entonces yo procedo a hacer mi acta de notoriedad. Y aquí hago comparecer siempre a la persona, ¿verdad? A la persona que requiere mis servicios. Ya en lo que se refiere a que ellos van a declarar la notoriedad, pues ya se les juramenta y se les dice dos preguntas básicamente, los generales y cuál es el interés que tienen en declarar. Entonces ellos declaran que no tienen ningún afecto particular, pero necesitan colaborar con el caso. Así se hace constar en esta acta. Y pues bueno, estos también indican que los nombres XX y XX corresponden a la misma persona, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, pero lo tiene que inscribir un juez determinadamente, ¿verdad? Así eso se refiere. Bueno, los impuestos a cubrir serían el timbre notarial de 10 quetzales y el de 50 centavos por hoja. Ya luego que terminé el acta de notoriedad, aquí vean otra diferencia con la identificación de persona, que en la identificación de persona, pues bueno, yo extendía el testimonio para llevarlo a RENAP. Aquí no voy a extender ningún testimonio. Aquí el 442 dice, en el último párrafo, voy a ponerle acá también, último párrafo. Ok, el último párrafo que establece, el notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro civil de las personas y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Bueno, entonces yo vengo aquí y ya certifico el acta. Y veamos aquí, ya certifico, dice. El notario certificará el acta de notoriedad y en duplicado, es decir, que tengo que reenviar, o sea, tengo que hacer el duplicado para poder remitirlo al Archivo General de Protocolos, perdón, al Registro Nacional de las Personas. Aquí ya está la inscripción de la notariedad. Si se dan cuenta, pues aparece parecido a un certificado de nacimiento, pero no, cuando ustedes van a inscribir matrimonios, divorcios, de nacimiento, etcétera, y en este caso de notoriedad, donde se anota, pero todos es en el registro civil de las personas. Así a eso se refiere. Bueno, entonces aquí ya viene la razón de la notificación. Así a eso se refiere esto. Notificación. Entonces, que posteriormente, ¿verdad? Yo ya tengo que remitir mi expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ya? Recuérdense que no hay plazo para la remisión de este expediente. ¿Ya? Según el artículo 442 también, último párrafo, también lo voy a poner acá. No tengo plazo para remitirlo. Y el último párrafo del 442 establece, el notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos y su inscripción en el registro respectivo. ¿Qué registro es? El Registro General de las Registro Nacional de las Personas. Y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. No me está diciendo
lo va a hacer en 8 días, no va a decir en 15 días, y también el artículo 7 del decreto 54-77, también lo voy a poner acá. Ok. Entonces, chicos, tampoco este artículo dice que lo tiene que entregar en el plazo de un mes, de 15 días, de 30 días, ¿verdad? Solo dice que lo tiene que remitir. Ya vimos cuáles son los lineamientos para cuál debe remitir el expediente el notario al Archivo General de Protocolos. Muy bien. Veamos entonces, jóvenes. Con esta inscripción de notoriedad, no crean que yo ya con esto, o sea, me dan la inscripción de la notoriedad, ¿ya? Y si yo tengo que reportar ya este hecho que hice ante alguna institución de que ya lo hice, yo no voy a presentar esta inscripción. No, porque no me la van a recibir. Lo que cuenta es de que cuando ya está inscrita la notoriedad, porque aquí no está inscrita la identificación de persona. Ojo, muy diferente. Aquí se inscribe la notoriedad, porque no es la misma persona quien va a inscribir estos datos, sino que es un tercero. Entonces ya se le hizo la notoriedad. ¿Qué tengo que presentar yo para que ya esté corregido mi trámite después de que me hagan la inscripción de notoriedad? Pues obviamente un certificado de nacimiento. Y dirán, ¿pero por qué? Si esta persona por lo regular ya ha fallecido. Sí, pero recuérdense todos que leyes y normas que vieron en Derecho Civil 1, ¿verdad? Todo, las actuaciones, todas las modificaciones a nuestro estado civil se hacen saber al margen del certificado de nacimiento. Aún así, yo ya haya fallecido. Entonces, si yo quiero presentar, ya me di cuenta que ya escribieron la notoriedad, no voy a llevar esta razón. Esta razón me queda a mí como notaria para el expediente. Yo solo le digo a la persona interesada, ya salió su trámite. Ya puedes sacar, ya puedes ir a solventar el previo que tiene alguna institución o lo que sea, o los problemas que tengan para seguir resolviendo sus casos. Y pues bueno, tienen que sacar un certificado de nacimiento, no de defunción, de nacimiento, porque ahí aparece la inscripción de la notoriedad. Entonces, jóvenes, con esta inscripción de notoriedad, ahí finaliza el trámite de la identificación de tercero. Si se dan cuenta, este es un trámite mucho más corto. Y a diferencia del que vimos de la proceso sucesorio intestado, ¿a qué instituciones acudimos? Acudimos al registro de procesos sucesorios, a los dos registros, pedimos opinión a la PGN, ¿verdad? En cambio acá nos limitamos a qué? A solo publicar el edicto en la tipografía nacional ante esta entidad. No pedimos opinión a la PGN y dice acá, es decir, a ver, yo pregunto, y lástima que no están del otro lado, pero yo pregunto, ¿será que si yo quiero, verdad, después de la publicación del edicto y después realizo el acta de notoriedad antes de remitirla al registro civil de las personas, podría yo pedir la opinión de la PGN? La ley no me lo dice. La ley no me lo dice, no me indica, tiene que pedir opinión a la PGN, ¿ya?
Solo me dice que después del acta de notoriedad ya puedo certificarla, es decir, no hago testimonio, sino que certifico, ¿ya? Certifico. Entonces, certifico estas actuaciones, el acta de notoriedad, adjunto a esta certificación de notoriedad el, el edicto en original y fotocopia y la certificación electrónica. Eso sí, tengo que adjuntarlo para que el registro civil de las personas lo anote. Pero pregunto yo podría pedir audiencia a la PGN si la ley no me lo indica. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cuál sería mi fundamento legal? ¿Ya? Nos vamos a siempre el artículo, perdón, no siempre al artículo, sino a la ley de la tramitación de jurisdicción voluntaria. Y veamos aquí. El artículo 4 dice, audiencia a la PGN. En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia a la PGN, el que deberá evacuarla en el término de 3 días antes de decretar cualquier resolución bajo pena de nulidad. El notario, y aquí viene lo que yo les decía, el notario podrá recabar la opinión de la Procuraduría General de la Nación en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Entonces, jóvenes, sí podía pedir la opinión, ¿ya? Si tuviera duda, pero como la ley me indica, no es necesario. Es decir, no puedo, no es obligatorio. ¿Verdad? Entonces, repito, después del acta de notoriedad, yo certifico esta acta de notoriedad, ¿verdad? Acompaño original y fotocopia del edicto, ¿ya? Al certificar el acta de notoriedad no quiere decir que yo voy a llevar la original al RENAP. No, le saco copia y ya certifico esa. Es como que estuviera haciendo una auténtica, ¿ya? Pero aquí estoy haciendo una certificación de este documento que yo realicé, ¿ya? Entonces digo, la infresquita notaria XX certifica que las hojas que anteceden son originales y ya, que hacen constar a la notoriedad de X persona, por lo tanto, yo mando a que se inscriban, ¿verdad? Y acompaño los documentos. No voy a acompañar la primera resolución, el acta de requerimiento, no. Solo acompaño la publicación del edicto en original y copia y la certificación electrónica también del edicto. Hacia eso se refiere. Bueno, ya después de eso, bueno, también adjunto mi fotocopia de DPI como notario. Así lo está pidiendo ahora el RENAP. Entonces el RENAP, con todos estos documentos, procede a la inscripción. Y aquí tengo ya mi inscripción de notoriedad. Entonces, jóvenes, finalizo eso y ya remito el expediente al Archivo General de Protocolos. Como les digo, no hay plazo y estoy dando cumplimiento a lo que establece también el artículo 54-77, ¿verdad? Entonces, con ello terminaríamos este trámite de jurisdicción voluntaria en lo que respecta al trámite de identificación de tercero. Como se los dije, aquí solo acudimos a la tipografía nacional y al Registro Nacional de las Personas para su inscripción correspondiente de la notoriedad. No tenemos que acudir a las diferentes instituciones que se hicieron mención en su oportunidad, a las cuales puede acudir el notario. Como les decía, el trámite del sucesorio intestado es un trámite extenso y en él sí se abarcan todas esas fases de que tengo que ir a esta institución, tengo que ir a esta otra institución y así, ¿verdad? Ahí no, aquí no. Aquí solo nos remitimos a 2 instituciones a las cuales pues debemos de pedir su colaboración. Repito, Tipografía Nacional y Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Con ello, jóvenes, damos por concluido
el contenido de esta clase del día de hoy. Yo espero que nos podamos ver en una próxima. Agradezco a quienes estuvieron presentes en clases. Si se dan cuenta, pues vimos muchos aspectos importantes, la diferencia entre la identificación de tercero, identificación de persona, y cuando veamos el cambio de nombre, que es un trámite muy bonito también, pues vamos a ver otras diferencias y por eso yo los invito a que no dejen de recibir sus clases. Ay, sé que es cansado y tedioso, pero no dejen de hacerlo, por favor, porque es muy importante para la formación académica de ustedes como futuros profesionales. Así que de mi parte ha sido todo el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y yo los espero, si Dios permite, la próxima semana, siempre a esta misma hora. Que tengan muy buen fin de semana, jóvenes. Muy buen día.